Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pancho Velo, soy cura en la zona de Libertad de Merlo y me convocaron para poder decir algo o compartir, transmitir un poco una experiencia sobre lo que tiene que ver con la organización comunitaria, con el compromiso comunitario, ¿no? Y barrial. Yo desde hace 20 años que estoy trabajando en barrios de Merlo, primero en Pontevedra, ahora en la zona de Merlo Gómez, Petrachi, El Seibo, Libertad. Y bueno, me parece que el tema de la organización comunitaria, barrial, el compromiso con ese tipo de construcción es fascinante y es un desafío no solamente necesario, sino casi como definitorio hoy en día, ¿no? Por ahí una inquietud que me dio esto de pensar lo que iba a decir es ¿qué es organizar? ¿No? Y entonces me fui a buscar la palabra organizar, ¿de dónde viene? Viene de órgano, ¿no? Órgano que como instrumento. O sea que la organización es un instrumento, es una herramienta para la transformación, para el cambio. Y yo diría que hoy en día es una herramienta que no podemos dejar de lado, ¿no? Como si uno tiene que sacar un tornillo, no podemos dejar de lado un destornillador porque no lo vamos a sacar. En esta situación, en esta coyuntura histórica, parece que la organización territorial es algo que marca la diferencia, sobre todo porque vivimos en un contexto de un capitalismo neoliberal que lo que intenta es desorganizar, ¿no? Y sabemos que a río revuelto, ganancia de pescadores, cada vez los pescadores son menos y cada vez van revolviendo más el agua y dejando más pescados afuera para quedarse con los recursos y con la vida, ¿no?, de las personas. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer de nuestros barrios? Los que supongo que están escuchando esto tienen todos experiencia y podrán ir sumando o por ahí conectando, ¿no?, cosas que a mí me parecen con lo que ustedes vivieron. La herramienta de la organización tiene que ver con una construcción, ¿no? Y eso es un posicionamiento frente a la realidad. Yo me paro desde un lugar, puede ser desde la construcción territorial o desde la apropiación del territorio, que eso sería un liderazgo negativo o sería un liderazgo más bien corrupto. Si uno se para desde la construcción comunitaria, y bueno, yo me remonto a cómo se formaron nuestros barrios, cómo se formó nuestro Gran Buenos Aires, ¿no?, en general. Cuando llegué a la parroquia donde estoy ahora, una de las primeras cosas que hicimos fue juntar a distintos vecinos históricos de los que fundaron y armamos la historia del barrio. Y ahí nos dimos cuenta de algo que muchos de los que escuchan seguramente que también lo verán, o lo habrán vivido o lo habrán escuchado, que los barrios se armaron organizándose los vecinos, porque no había nada, porque todo era campo, y en ese momento había que juntarse por una necesidad básica, porque necesitaban llevar, en este caso, la luz, porque no había luz, comprar los postes, hacer una gestión frente a la municipalidad, porque había que hacer una vereda para poder llegar al colectivo, para ir al laburo. Esas cosas básicas ayudaron a organizarse, porque cuando hay una necesidad básica se favorece. También en esa época el contexto sociopolítico ayudaba a que eso se diera. Entonces era más fácil que el fin de semana ya estaba preestablecido ir a construir la casa de uno, después ir a la de otro, comerse un asadito al mediodía y seguir. Esas cosas salían mucho más naturalmente. Hoy diría es mucho más necesario que antes, pero también es mucho más costoso que antes. Cuando yo recorro algunos barrios, vieron que los barrios no son todos iguales,
en algunos por ahí explotan más espacios comunitarios, ¿no? Y eso es lo que marca la historia. Una manera de leer el barrio es qué instituciones tiene, si tiene una salita, si tiene una escuela, si tiene una sociedad de fomento, si tiene una iglesia, etc. Y otros por ahí carecen. Pues seguramente, como podría decir, en el barrio ese nadie tuvo la iniciativa. Yo más bien tiendo a pensar, debe haber habido gente que se empezó a juntar, ¿no? Para decir, podemos hacer una sociedad de fomento, ¿no? Y se empezaron a reunir y empezaron a hablar con vecinos y empezaron a tener esa iniciativa, pero enseguida vienen las críticas o la mirada, se quiere quedar con todo, qué sé yo. Entonces, remar la organización hoy en día es necesariamente saber que voy a tener que ir contracorriente, no solamente de las, digamos, del tiempo sociopolítico, sino además de la mirada de mucha de nuestra gente. Y seguramente que en esos barrios se frustraron un montón de cosas buenísimas porque hubo gente que no se bancó y entonces tiró la toalla, se fue a su casa, etcétera, etcétera, y se perdió la sociedad de fomento. Una de las necesidades de hoy es potenciar las capacidades que tienen los barrios y yo les aseguro que son muchas. Cuando yo llegué a Petracci, empecé a ver que en el predio de la parroquia se juntaban algunos pibes para jugar al fútbol y también drogarse, tomar vino. Entonces empecé a juntarme con algunos vecinos que yo fui eligiendo para ver qué podíamos hacer. Esa construcción comunitaria, si bien es linda en los papeles, es muy difícil porque yo no fui diciendo primero me junto con este y con este otro perfil y con este otro perfil que yo elijo, sino con la gente que había. Todos muy diferentes y la diferencia y la diversidad es valiosa, pero también es difícil. Pero quería llegar a esto. Al poco tiempo nos dimos cuenta que necesitábamos más gente para poder hacer lo que hoy es el centro barrial, el Galpón. Y no conseguíamos gente que pudiera estar, yo llamaba, veía, qué sé yo, no se me ocurría quién podía sumarse en esta tarea. Una vuelta a la salida de misa viene un muchacho, me dice, mire, la verdad que yo estoy con unos problemas, quisiera si pudiera bendecir mi casa. Bueno, cómo no, fuimos a la casa, qué sé yo, antes de bendecir nos pusimos a charlar. Bueno, resulta que este muchacho trabajaba en Cedronar, una entidad que justamente el gobierno se dedica al tema de las adicciones, y yo lo tenía a una cuadra. Esa experiencia me hizo ver que en los barrios y para la organización es fundamental destruir la idea de que lo conocemos de movida, por más que haya muchos años que estemos viviendo ahí. En los barrios están llenos de riquezas, de personas que no conocemos o que ni ellas por ahí conocen que podrían sumarse. Para mí la organización comunitaria, el compromiso, tiene que ver con salir a reconocer todas las potencialidades humanas que tiene el barrio, que son muchas más de las que creemos. Además de poder interconectarnos y hacer la difícil tarea de empezar a trabajar juntos entre las instituciones. Una de las cosas más lindas que yo fui viviendo en los barrios donde está en la parroquia donde yo estoy, es que fuimos conectándonos con organizaciones vecinales, con otras iglesias, con escuelas, con sociedades de fomento, con gente de la salita de salud, gente de organizaciones políticas, algunas aparentemente distantes, marxistas, de izquierda, y empezamos a encontrarnos y a descubrir que era muy bueno poder trabajar juntos. Armamos una organización que llamamos Barrios en Red, que todavía sigue. Y una de las cosas que nos pareció, digamos, que nos resultó más difícil, es poder hacer foco en cuál era
el tema de interés común, porque para organizarse comunitariamente lo más importante es, bueno, ¿qué es lo común que nos interesa a todos? Lo mismo que también pasa en la tarea barrial, ¿no? Los barrios no son todos iguales. Algunos por ahí son más sensibles al tema de la educación o de la niñez. Otros por ahí son más sensibles al tema de la gente de la tercera edad. En uno de los barrios donde yo estoy ahora, jamás se me hubiera ocurrido que había tal cantidad de gente grande sola. Y se empezó a dar, semi por casualidad, convocar a la gente jubilada. Se armó un centro de jubilados que está funcionando pero tremendamente bien. Y bueno, es la marca de ese barrio. ¿Cuál es la característica? Hacer foco en eso es un tema importantísimo. Y yo creo que la construcción comunitaria es una decisión. Es una decisión y también es una inversión de energía y de tiempo. Algunas certezas, las que yo estoy convencido, es que para poder hacer una organización barrial, para poder hacer algo, una comunidad organizada, lo primero es salir del círculo de mi propia organización, ¿no? El mundo ni empieza ni termina en mi institución. Y por más que ninguno va a decir que sí, que el mundo termina ahí, pero a veces nos movemos como si fuera así. A veces toda nuestra acción pasa y hasta todos nuestros recursos los intentamos buscar en la pecera de nuestra organización. Entonces terminamos presos en ese ámbito. Por ejemplo, el tema de lo diferente, ¿no? Crear comunitariamente significa necesariamente negociar. Hay cosas en las que vamos a estar de acuerdo, cosas que no. Por lo general se desbaratan las construcciones comunitarias porque no negociamos, porque en esto no estamos de acuerdo, entonces no lo veo más, no voy más, no nos juntamos más. Sin embargo, bancarse a lo diferente es para mí una cosa importantísima. Así como, vuelvo, bancarme la crítica. Seguramente que se han abortado muchas excelentes construcciones por gente que no se bancó la crítica, que no saltó por sobre la crítica, que inevitablemente va a llegar. Y yo creo que otra cosa que forma parte de este ABC, ¿no? Del conocer la riqueza y las potencialidades escondidas, invisibles de los barrios, es que no tenemos que esperar que las cosas pasen, no tenemos que esperar que vengan. Eso pasa mucho en muchas instituciones, en la iglesia un montón. Esperamos que la gente venga. Hay que salir al encuentro, hay que salir al diálogo, hay que salir puerta por puerta, hay que hablar con la gente. Eso cuesta mucho, cuesta tiempo, cuesta energía, cuesta a veces incomprensión, cuesta vergüenza, pero es salir a encontrarse con la gente. Y mi experiencia es que ahí se abre un abanico de cosas. Me acuerdo una anécdota muy sencilla. En Cáritas, en la parroquia, habíamos decidido hacer una encuesta de necesidades de los vecinos. Así que armamos una pila así de hojas con una encuesta para, bueno, cuántos chicos escolarizados, cuántos hijos hay, cómo es su vivienda, 1000 cosas. A ver cómo podíamos ayudar nosotros. Y hablando con alguien, me dice, ¿por qué van a salir a hablar de las carencias y no de las potencialidades? Y le dimos vuelta y terminamos yendo a las casas a ver qué le gustaría hacer, qué sabe hacer, qué alguna vez pensó que podía hacer y al final no hizo. Bueno, de ahí se armó una feria de artesanos y de no artesanos, de mucha gente. Se armaron un montón de actividades gracias a que conocimos y articulamos, vinculamos gente, porque salimos a buscarla. Eso no siempre lo hicimos, ni lo hacemos bien, pero para mí es importantísimo.
Y lo último que a mí me gustaría destacar es el tema del liderazgo, ¿no? Para que una construcción sea comunitaria, primero tiene que haber una comunidad, o sea, tomar en cuenta a todos los que forman parte de esa comunidad. Pero tiene que haber también referentes. Y esto es una escuela de líderes, ¿no? A mí me cuesta, pero también creo que tenemos que aceptar que se necesitan quienes sean sanos referentes, que por lo general son quienes aunan, ¿no? Quienes convocan, quienes por ahí toman la iniciativa, y que deben ser referentes positivos, porque un referente negativo es el que anula, no el que potencia. Pero se necesitan referentes, y quien tiene cierta idea de que bueno, tiene capacidades, tiene que hacerse cargo de que una construcción necesita referentes. Por último, a mí me gustaría decir esto, que solamente puede transformar algo realmente y de raíz una comunidad organizada. No podemos seguir esperando Papá Noel o Reyes Magos que nos cambien, que nos salven. No podemos quedarnos en la puteada fácil. Solamente cuando las bases se hacen cargo de que la solución de los problemas está en el barrio y que desde ahí hay que empezar a crecer, y ojalá que puedan llegar también vehículos, herramientas, ¿no? Instrumentos que desde cierto poder puedan transformar. Pero si no empieza la transformación desde lo comunitario, eso es casi como un cartón pintado, ¿no? Dura muy poquito. Yo creo que el capitalismo neoliberal lo que intenta es desorganizar, desarticular, ¿no? Lo que intenta es romper, quebrar. Y eso lo ha logrado y lo sigue logrando con una estrategia muy clara y muy efectiva. A nosotros nos toca pensarlo y remar en contra, ¿no? Contracorriente, uniendo trabajosamente la sociedad en la que vivimos. Para eso es importante, para mí, encontrar un foco en común, lo común, y también saber tener espalda para bancarnos lo diverso con todos los sinsabores que eso tiene. Finalmente, bueno, quiero decir que para mí lo que perdura es lo que hacen las bases. Y ahí los cambios importantes empiezan en el barrio cuando tienen un horizonte de perspectiva grande, no cuando mueren, porque si no volvemos a la pecera de la institución. No hay pecera, ni en la institución ni en el barrio. Hay que tener un sueño grande, hay que cambiar el país y el mundo con lo que yo hago en mi barrio. Bueno, y ojalá que entendamos que cada vez más y encontremos cada vez más herramientas para esta comunidad organizada que necesita nuestros barrios y que también necesita nuestro país. Muchas gracias.